Muy pero muy buenas tardes, estamos otra vez aquí. Un saludo grande a todos los telespectadores y también a aquellos oyentes que nos escuchan a través de internet en hora60.com y los que nos escuchan por Facebook o nos ven o nos siguen por Facebook, facebook.com/hora60, y en el Twitter usted nos puede seguir en @hora60, y además tenemos el hashtag del programa, #nosotros y la psicología. También, si están desvelados, pueden seguirnos en el canal de YouTube. Nos encuentran con Hora 60, Hora y 60 en números. Soy Pedro Salas y hoy arrancamos este programa, un programa muy pero muy interesante y particular, donde vamos a hablar de un tema que a veces queda soslayado, pero es tremendamente importante tanto para los psicólogos como para la comunidad. Estamos hablando de la palabra. La palabra. La importancia que tiene para nosotros el lenguaje oral, también, ¿por qué no?, el lenguaje escrito, que también es palabra, y aquello que nos permite la palabra. La palabra permite curar, pero también una palabra desagradable o las agresiones mediante la palabra a veces nos hacen enfermar. Y una cuestión que a veces pasa de lado, que es que la palabra nos permite crear realidades que nos permiten construir mundos que nos permiten encontrarnos con otros. No voy a ser yo quien hable de esto. Hemos invitado a una licenciada, una delicia de persona, que también nos acerca todo este trabajo que viene realizando hace unos cuantos años sobre la palabra. Ella es la licenciada Tatiana Reimann, licenciada en psicología con una orientación psicoanalítica, es especialista también y directora de la revista Encuentros del Colegio de Psicólogos Distrito 15, en donde trabaja con la palabra. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por estar acá, y estábamos hablando de la palabra. Y en un mundo que cambia constantemente, la época, ¿no? Muchas veces las personas dicen, bueno, no estamos en la misma época, los jóvenes no le dan el mismo valor a la palabra que se le daba antes. ¿Qué está pasando con la palabra en esta época, Tatiana? Bueno, es bastante complejo e interesante lo que pasa con la palabra, porque bueno, tendríamos que partir por algo que a veces no se tiene en cuenta, y es que el ser humano se define por ser hablante. Ajá. Es, digamos, en la creación, si queremos, y en la naturaleza, el único que habla. Claro. Es tan así esto que, bueno, incluso cuando hay algunas personas que dicen, bueno, el perro, por ejemplo, de mi casa, lo único que falta es que me hable, es cierto, le falta que le hable. Claro. No habla, aparentemente, digamos, da signos, mueve la cola, se pone contento, entiende ciertos movimientos de la casa, pero no puede hablar. Y el que le aporta la palabra, ¿ves lo que me quiso decir? No, me dijo eso, es ese sujeto hablante que somos cada uno de nosotros, y que leemos en eso que nos está mostrando nuestro perro, por ejemplo, algo. Otro podría leer otra cosa, y esto también es importante, porque también pasa entre nosotros, entre los seres humanos, que podemos leer de diferentes maneras lo que el otro nos está diciendo. Porque la palabra va acompañada de toda una persona, de un cuerpo, de un tono, de la voz, de un gesto, y eso hace que podamos hacer diferentes lecturas. Entonces, bueno, el tema es que ese es el punto donde se da la mayor parte de los malos entendidos. Ajá. Retomando el punto y la metáfora del perro, la mascota que tenemos, ya sea un perro, un gato, digo, la palabra alivia en algún punto, ¿no? Intentar ponerle palabras a un ser que no tiene palabras. ¿Por qué tendemos nosotros, las personas, a tratar de humanizar al otro poniéndole palabras?
No sé por qué tratamos de humanizarlo. Ajá. Para mí, en el fondo, es un misterio. Tal vez queremos identificar más a ese animal que nos acompaña, al que amamos, con alguien más parecido a nosotros, que no implica que lo sea. Uh-huh. Pero me parece que el tema de la palabra, digamos, y la lectura que podemos hacer de la palabra, es lo que en un principio dio origen a lo que, bueno, después se llamó el psicoanálisis. Ajá. Fue Freud, digamos, el que, a partir de determinado momento, escuchando a sus pacientes y siguiendo alguna indicación que los pacientes le daban, que pedían esto, ser escuchados, empezó a darle un valor diferente a lo que podía venir desde la biología como un cuerpo no atravesado por el lenguaje. Porque nosotros todos tenemos la experiencia de decir, lo que me dijo se me clavó en el corazón, me dejó sin aire, no pude respirar, y no es que pasó eso exactamente, aunque muchas veces sí, y esto pasa en algo que hoy es bastante conocido y le dan en general los médicos, no los psicoanalistas, el nombre de ataques de pánico, toda una serie de síntomas corporales que en rigor de verdad tienen que ver con la palabra y cómo esa palabra fue constituyendo a ese sujeto. La palabra no deja de estar anudada, digamos. ¿Qué nos dice la palabra? Un poco lo que vos decías, preformativa. A ver si pensamos. Yo digo sirena. Todos saben, todos enseguida visualizamos de algún modo y ubicamos la sirena. ¿Existe la sirena? ¿Qué decimos? ¿Existe o no existe la sirena? ¿Qué sirena sería la pregunta? Claro, bueno. Entonces, existe y no existe, porque digamos, no hay nadie que no sepa lo que es una sirena, pero no es real la sirena. Ha sido una creación, como tantas cosas, humana, que algún hombre, no sé, hace muchos años, inventó la sirena, mitad hombre, mitad mujer, digamos. Dije hombre en el sentido de, a veces soy incorrecta en estos tiempos, de géneros, pero algún hombre inventó mitad mujer, mitad pescado, digamos, ¿no? Estamos hablando con la licenciada Tatiana Reimann, que nos está explicando un poco cómo es este mundo de la palabra, y nos traía a un gran maestro como Sigmund Freud respecto a la palabra. ¿Podríamos decir que hay un antes y un después en la palabra con la aparición de Sigmund Freud? Yo diría que sí. Ajá. Yo diría que sí. Por eso el psicoanálisis es una terapia o una cura, digamos, que se hace con la palabra. Porque, pero tal vez sea importante ver qué quiero decir con palabra. Digamos, la palabra no viene suelta, digamos. Nosotros tenemos un real, la palabra es simbólica. Tenemos un real que puede ser cualquiera, ese perro del que hablábamos antes. Y a ese real, digamos, lo vemos de determinada manera y lo nombramos de determinada manera. Y allí podemos decir que hay algo que la palabra, como simbólico, abrocha de ese real. Siempre hay algo que va a quedar por fuera de eso que estamos nombrando. Si el simbólico no abarca todo, el real queda algo por fuera, y después está lo imaginario, que es un modo de sumarle, agregarle, según cómo nosotros lo vamos viendo, que todos lo podemos ver de manera diferente. O sea que este carácter simbólico o esta entidad simbólica que tiene la palabra también es aquella que nos permite crear un mundo. Sí. ¿Cómo podemos pensar en ese sentido, y tomando un poco de lo que está pasando en este momento en la República Argentina, si queremos, respecto a el discurso, la realidad, lo simbólico y
traer algo de lo político en este sentido. Es interesante lo que decís, porque, digamos, lo que, no sé si en este momento de la Argentina solamente, yo diría que es del mundo, con sus diversidades y sus diferencias, hay como una desimbolización, diría yo, que es hija del neoliberalismo. En el sentido de que la palabra se usa más como casi como acto, como algo que se va a hacer y se pone sin pasar por lo simbólico y sin poder darle algún valor. Yo había pensado, y tal vez sea el momento, en un proverbio chino que dice, ahí toma la mente, podemos decir la psique, no importa, pero dice, las mentes grandes discuten ideas, las medianas cosas y las pequeñas personas. En ese sentido es que yo lo que veo hoy día es que se discuten personas y detalles banales de personas, que si hizo, que si dijo, que si miró o no miró a alguien, que si lo invitó a una reunión o no lo invitó. Falacias ad hominem. Totalmente. Ideas cero. Y en este sentido, ¿qué nos puede aportar el psicoanálisis en esta época, en una época que en algún punto la palabra está degradada en ese sentido respecto a lo que vos venías diciendo de una palabra sin peso? ¿Qué nos puede aportar el psicoanálisis en esta época? Complicado. Porque hay una cosa que es importante, que el psicoanálisis puede aportar en la medida en que alguien esté dispuesto a escuchar, a decir, a escuchar y entrar en cierto hilo, que yo diría hilo del discurso. ¿Qué quiere decir el hilo del discurso? Es que hay alguien que habla mientras otro escucha, y ese que escucha responde en base a eso dicho. La gente, no siempre, pero espera que uno termine de hablar sin escuchar, para decir eso que ya tiene armado. No es que la palabra le da el valor a la palabra del otro o al otro y su palabra como para incorporar, pensar, poder modificar o no, pero no sin antes haber escuchado. Si uno ve tipo los programas, no importa, Intratable sería uno, nadie se escucha. Todos hablan uno encima del otro, cortan el discurso, no escuchan, no dejan hablar, y cuando terminan los dos están igual, digamos. Cuando hay algo de un hilo de discurso, y esto sí pasa con el psicoanálisis, el otro o los dos se modifican de algún modo en esa escucha y en ese poder decir y hablar. Muy interesante lo que planteas, Tatiana, al respecto. En este sentido, un poco de lo que planteas es, para poder escuchar y para que la palabra tenga un valor, primero hay que tener la posición de escuchar. Y había quedado pendiente una pregunta, Tatiana, respecto a la palabra y la ley y cómo cumplir una ley cuando es incumplible. ¿Qué llamarías incumplible? Digo, en este sentido vemos cómo hay una avanzada en los diferentes países después de un atentado donde se decreta un estado de sitio y se suprimen los derechos individuales de las personas. Bueno, lo que pasa es que ahí es el Estado mismo el que suprime toda garantía. Es complejo. ¿Qué se hace con eso? Porque quedamos todos expuestos, nos ha pasado en algunos momentos, ¿no? Lamentablemente, a casi el capricho, digamos, del Estado. Claro, sucedió en este... quien lo represente, ¿no? Digo, en ese punto, cuando la palabra no deviene ley sino capricho,
Digo, eso es sumamente enloquecedor para el psiquismo de las personas. Absolutamente, absolutamente enloquecedor, porque no hay parámetro, digamos, y es como quedar fluctuando en que nada de lo que haces o hagas o pienses o es lícito o ilícito, no es lícito, es ilícito, y entonces te vas navegando entre el lícito e ilícito, y creo que quedas paralizado sin poder hacer nada realmente, más que, qué sé yo, monigotada. La palabra es, digamos, es enfermante cuando cuando la palabra no es ordenadora. Sí, sí. Pero bueno, a ver en qué sentido dirías no ordenadora. Digo, en ese sentido, cuando en lugar de quedar del lado de la ley, queda del lado del capricho. No, cuando queda del lado del capricho, el capricho siempre lo asume alguien, digamos, o alguien en representación de algunos más, pero no deja de ser capricho. Y si es capricho, tiene esto un poco que no dice qué se puede hacer. Por eso yo decía un poco, a ver, si vos sabés cuál es la ley, podés transgredir, pero sabés que estás transgrediendo. Si la ley es de capricho, quiere decir que fluctúa, cambia, o se lee de diversas maneras, no sabés qué está bien y qué está mal. Eso no implica que muchos no elijan el mal, pero saben que está mal. El punto es cuando no saben que está mal. O sea, para los padres, pasando en limpio, es importante que la palabra tenga un valor ordenador y de ley. Es decir, si dijeron no vas a jugar al fútbol, no cambiar a medio camino. Eso me parece importante. Ajá. También me parece importante que si alguna vez dicen, bueno, no jugás durante 5 meses al fútbol, se les escapó en el enojo, porque bueno, nos pasa esas cosas, somos humanos. Entonces, bueno, por ahí nos enojamos y decimos, por ahí nos estamos arrepintiendo, ¿viste? Cuando ya los vas escuchando, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hacer con ese arrepentimiento? ¿Qué dije? Entonces, bueno, lo importante también es poder mostrarse a un hijo o a quien sea, digamos, sobre alguien que uno tiene cierta autoridad, que puede ser un hijo, puede ser un paciente, puede ser un alumno cuando uno es docente, digamos, desde esos lugares, poder decir me equivoqué, pensé que era así, pero me equivoqué, así que bueno, cambio esto, te saco el castigo, fue exagerado porque estaba muy enojado. Es importante esa flexibilidad que se pueda tener. En la anécdota que yo contaba, bueno, finalmente... ¿Por qué es importante tener esa flexibilidad? ¿Qué le permite al otro? Le permite al otro admitir que ese es su padre, su madre o quien sea, nosotros llamamos, está atravesado por la castración, que no todo lo puede, que no todo es no equivocarse, que no todo lo sabe, que bueno, que es un sujeto humano falible. Que a veces algunas cosas bien y otras veces no. Claro, y que es capaz de reconocer cuando las hace mal. De ese modo también va transmitiendo la posibilidad de que cada uno de esos hijos, a partir de esa autoridad, se permitan la equivocación y el error. Porque a veces muchas mentiras y cosas que hacen, todos hemos hecho, de algún modo, en nuestra historia, tocan este punto, el no permitirse, porque hay como una ley inflexible, donde la palabra es casi la cosa misma, por eso yo decía, no es la cosa, es algo simbólico, que entonces permite cierto movimiento, cierta flexibilidad, transmite uno el que la afabilidad, o errar es humano, como es un viejo dicho, no está mal, es posible y nos pasa a todos, porque si no sería como un padre que nunca se equivoca
Y que entonces cualquier error el chico lo va a tratar de guardar. Es abrirle la puerta, es abrirle la puerta a una flexibilidad y a poder entrar no solo en el mundo de la cultura, sino también en el mundo del no puedo. Sí. Es aliviador. Sí, totalmente, que es eso lo que nosotros llamamos la castración simbólica. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a vos, y bueno, me fue muy grato. Bueno, esto fue Nosotros y la Psicología en el intento de acercar la psicología a la comunidad.